Dios les bendiga, que la gloria de Dios se derrame sobre cada una de sus vidas para que en este tiempo hermoso que vamos a dedicar para escuchar la palabra de Dios, para analizarla, para guardarla, sea Él el que haga que esta palabra quede sembrada en los corazones de cada uno para que se haga vida. Que todos los sentidos espirituales estén atentos y dispuestos, abiertos, para que esta palabra pueda llegar y podamos entender cuáles son los planes y propósitos del Señor. Amén. Estamos empezando el segundo semestre del año 2021 y vamos a evaluar, cómo está nuestra agenda, porque empezamos el año, ¿cierto?, con una agenda, con un programa, con un proyecto en las distintas áreas de la vida, laborales, familiares, pero hicimos un balance y hicimos un plan espiritual para el primer semestre, es decir, para todo el año, pero que ya llevamos un semestre. Entonces vamos a mirar qué ha pasado con eso, porque todos tenemos una agenda, pero en esa agenda hay unas prioridades. Entonces vamos también a mirar en esa agenda en qué lugar en este segundo semestre que ya empezamos está Dios. También en el ayuno de primicia que hacemos la primera semana del año, nosotros como congregación pedimos a Dios que nos dé esa palabra rema, esa palabra que nos guíe en el transcurso del año. Y la palabra que el Señor nos dio, quiero recordarla porque la dimos en un servicio que se dio en la primera semana de febrero, pero vamos a recordar cuál fue la palabra o cuál fue la guía que Dios nos entregó para este año, y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la palabra que el Señor nos dio para ser guiados a nivel de congregación y a nivel de cada uno, tanto de ustedes como de nosotros, en este año. Y de las primeras cosas que encontramos es que Dios quiere que permanezcamos todo el año en su búsqueda, en la búsqueda de Él, en la relación con Él, en estrechar la relación, en crecer, en madurar, en buscar cada día el propósito de Dios. Y también nos enseñó que nosotros debemos dar mucho fruto, es decir, que no podemos pasar el año como veníamos, estancados, bloqueados, hablándolo desde lo espiritual, teniendo en cuenta que si lo espiritual estamos dando frutos, entonces en las demás áreas naturalmente también se van a dar frutos, porque esa es la recompensa que Dios nos da. Pero también algo muy importante es que Dios quiere que Él permanezca en nosotros, sabiendo que nosotros sí permanecemos en Él, que nosotros permanecemos en Él porque cada vez que lo buscamos lo encontramos. Pero también Dios nos pidió que Él también pueda buscarnos a nosotros y Él pueda encontrarnos, que es algo de lo que no hacemos. Porque creemos que contamos con Dios, pero nos preguntamos si Dios cuenta con nosotros. Y muy seguramente en esa pregunta muchos se quedaron mirando que no es así. Porque cuando Dios nos necesita, estamos ocupados, o estamos entretenidos, o estamos haciendo otras cosas. Ese es uno de los problemas por los cuales Dios no permanece en nosotros. Porque cada uno de nosotros buscamos en qué ocuparnos. Y por eso muchas personas tienen pérdidas, porque están tan ocupados que por estar haciendo lo que no necesariamente toca, no le dedican el tiempo a Dios.
Por ejemplo, el trabajo, no, es que estoy cansado, es que estoy trabajando, es que me tocó hacer más y estoy haciendo extras. ¿Y qué sucede? Pierde el trabajo. Si no tiene tiempo para Dios, pues termina perdiendo el trabajo. A veces se pierde el trabajo porque Dios quiere pasarnos a un nuevo nivel, pero muchas veces eso que estamos haciendo se pierde a causa de que eso nos está robando el tiempo de Dios. Incluso en este momento triste que estamos viviendo de tantas personas que se nos han ido, muchas personas que se han ido es porque para los que tenían que buscar a Dios, siempre encontraban una excusa en esa persona o le daban ese primer lugar. No, es que mi marido está en la casa, es que como mi mujer no me deja, es que como mi hijo, es que como este y como el otro. Pues entonces Dios se lo llevó para quitarle el obstáculo, si es que ese era el obstáculo, porque no debe ser así. O sea que Dios debe ocupar el primer lugar verdaderamente en nuestra vida, y todo aquello a lo cual yo le pongo énfasis, le doy el primer lugar y eso me roba el tiempo y la oportunidad de buscar a Dios, pues Dios no va a permitir que esté a mi lado, porque eso es idolatría. De tal manera que en este momento muy seguramente muchas personas han pasado por el sufrimiento, el dolor de perder a un ser querido, pero evaluemos si esa persona influenciaba en que yo no pudiera buscar a Dios. O sea que en este momento no hay excusa. Que Dios pueda contar conmigo es algo de lo que yo debo tenerlo claro, y en mi agenda debe estar en primer lugar, no en último lugar, porque es que eso es lo que hacemos. En el último lugar por si se puede. Si puedo voy a la iglesia, si puedo estudio la Biblia, si puedo hago tal cosa y tal otra. Si puedo, no. Como el trabajo, como dormir, primero duermo, primero descanso, primero como, primero voy al trabajo y después si se puede. Esa mamá que tiene que dejar a su hijo pequeñito enfermo en manos de una persona que no tiene la suficiente responsabilidad porque tiene que ir a trabajar, ¿cómo ahí sí le da el primer lugar al trabajo? ¿Y por qué a Dios no? Entonces, esa es una de las exhortaciones que Dios nos hizo al principio de año, para que en este año cada uno le cumplamos al Señor como Él manda. Entonces vamos a evaluar si eso lo estamos haciendo o todavía le estamos fallando a Dios. Y hablábamos de la palabra rema. Seguramente para muchos es extraña la palabra, otros ya la habrán oído pero no entienden qué es, o no sé el concepto que cada uno tenga. La palabra rema es esa palabra que le habla a cada uno personal, individualmente. En una prédica general, dentro de la enseñanza, cuando uno indaga, vamos a pensar en 10, 20 personas, ¿qué le habló Dios hoy? Una persona dice, Dios me dijo esto, el otro dice, Dios me dijo aquello. Es decir, que dentro de la enseñanza no fue exactamente igual para todos. ¿Por qué? Porque primero se tocan varios versículos y segundo, Dios conoce la necesidad de cada uno. Entonces, esa es la palabra rema. Cuando miramos en el texto que estábamos evaluando del Evangelio de Juan, que fue la palabra rema para este año, es esa palabra en esos 2 versículos que nos dijo, esto es lo que ustedes en este año deben hacer. Esa fue la palabra rema que nos dio a otros hermanos y a mí, pero para toda la congregación. El asunto es, ¿la recibimos? La recibimos de una manera objetiva, entendiendo cuál es el plan de Dios y cuál es el propósito de Dios. Porque nosotros tenemos que ser objetivos cuando escuchamos esa palabra especial que me llega a mí. No podemos ser subjetivos porque no podemos obrar por emoción. Porque cuando Dios me da la palabra rema es porque me está diciendo, esto es lo que le corresponde hacer, y esto es lo que debe hacer, y esto es lo que debe corregir si es de corrección. Pero a veces la gente se centra en lo emocional, en uy, qué bueno, Dios me dijo esto y aquello. Y vamos a mirar algunos textos para mirar en qué consiste esto de la palabra rema. A mí, Rosalba Suárez,
Uno de los textos que me habló hace muchos años, que me impactó, que me dio una ruta de vida, está en Josué 1:7. Y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Siendo objetiva, entendí que la palabra cuidar me pone a mí a medir cada cosa que haga para Dios de una manera especial, de una manera cuidadosa, que la haga no bien, sino muy bien. Y que lo que debo hacer, lo debo hacer conforme Él lo tiene establecido, no como a mí me gusta, no como a mí me parece, no como otros dicen, sino conforme a la palabra de Dios. Y que haciéndolo así seré prosperada en todas las cosas que emprenda. Pero si una persona ilusa no entiende esta palabra, y la palabra rema que recibe es que seré prosperado en todas las cosas, no importa cómo viva, esa no es la palabra rema que el Señor le está dando. Le está diciendo que verdaderamente será prosperado, pero hay que tener en cuenta lo anterior de una manera objetiva, de una manera real, teniendo en cuenta el plan de Dios. Eso es muy importante, porque hay mucha gente que camina por ahí por la vida diciendo: Dios me dijo que voy a prosperar y me voy a meter en este negocio y en esta situación y voy a andar con esta mujer o con este hombre y voy a hacer locuras. No, es que yo debo cuidar qué quiere Dios para saber caminar con Él, y que entonces seré prosperado. Otro versículo que también para mí ha sido muy importante, que fue palabra rema, está en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículos 1-2, muy conocido. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Este versículo para muchos es la palabra rema, pero se detienen en que las bendiciones nos van a seguir y que seremos exaltados, así nomás porque sí, porque yo me llamo Rosalba Suárez. No, la palabra rema empieza diciendo: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra. Esa palabra, cuando yo la recibí, impactó mi vida. Dije: o sea que yo tengo que estar muy atenta, muy pendiente de lo que Dios dice, y debo tenerlo en cuenta y ponerlo por obra, porque así entonces las bendiciones me seguirán. Pero yo debo hacer primero mi parte. Entonces esta palabra me instruyó, o me instruye y me guió para seguir avanzando en este caminar con Dios, para seguir creciendo y para seguir viviendo conforme al plan de Dios. Este es el plan de Dios, que yo haga las cosas conforme las tiene establecidas, que las ponga por obra. Esa es la palabra rema. Esa es una palabra en la cual me aterriza, porque nosotros tenemos que ser cristianos aterrizados, no fantasiosos, no ilusos. Porque esas personas que son ilusas y que viven en función de la promesa, pero sin deberes, o sea, porque creemos tener derechos, pero los deberes de nosotros, ¿dónde están? Como en todas las cosas de la vida. Si tengo derechos o beneficios, tengo deberes obligatoriamente. Otra palabra hermosísima que me aterrizó y que me ayudó en este proceso está ahí mismo en Deuteronomio capítulo 10 versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando encontré este texto,
entendí que era necesario que le tuviera temor a Dios, que es lo primero que uno tiene, que viviera en todo lo que Él manda, que lo amara, pero que le sirviera. Entonces eso me dio a mí una ruta, que es que yo tenía que prepararme para poderle servir, que tenía que seguir estudiando la Biblia profundamente, que tenía que estar indagando aquí y allá con personas que pudieran realmente orientarme conforme a la palabra, y entre esas el Espíritu Santo, que tenía que ayunar, que tenía que meterme más en el secreto de Dios para servirle de la manera correcta, porque yo no le puedo servir a Dios de cualquier manera. Y que debo hacer ese trabajo con todo mi corazón y con toda mi alma, es decir, con toda mi pasión, con fuego, con amor, con paciencia, porque es un trabajo que demanda mucho amor, porque es muy difícil dirigir a una persona que no quiere caminar, y que por más que se le da y que se le dice y que se le hace y que se ayuna y que se ora, uno muchas veces la ve retroceder. Es más, algunos se quedan. Eso es un trabajo bastante triste, saber que una persona se le va a perder cuando Cristo ya pagó el precio por esa persona. De tal manera que esa palabra me guió, esa palabra rema me guió a que yo tenía una misión, un llamado, pero que eso también formaba parte de mi responsabilidad. Esa es la manera de nosotros evaluar cuál es la palabra rema. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Pero dime en qué te has enfocado, ¿en la promesa o en el deber? Debemos enfocarnos más en el deber que en la promesa, porque igual el trabajo en el Señor no es en vano. De tal manera que también me dice que yo entonces tengo que desocuparme de tanta ocupación que no me toca, sino que yo la busco como estrategia para no buscar a Dios. Y eso es engaño, y a Dios no lo podemos engañar. Fundamental que tengamos esa parte muy clara. ¿Cómo poder saber que tengo a Dios en mi agenda en primer lugar? ¿Y cómo saber que todas las palabras, todas las promesas y todo lo que Dios me ha dicho, realmente yo lo he entendido y lo he atesorado? Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quieres saber si amas al Señor? Porque seguramente sí, y claro, pero ¿estás haciendo la tarea? Todo esto que hemos estudiado, por ejemplo, hoy, ¿lo estás haciendo de verdad? ¿Estás ocupándote? No preocupándote de prepararse, de seguirlo, de analizar y de caminar en esa ruta que el Señor te está dando a través de esa palabra rema que tú recibes cuando vas al culto, cuando tú estudias la palabra, cuando alguien te habla, cuando escuchas una prédica, cuando tienes un mensaje. ¿Quieres evaluar? Aquí hay una forma de evaluar. Mire otra forma de evaluar qué tan consagrados o qué tan dispuestos estamos a hacer la tarea como el Señor manda. Lucas capítulo 12, versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué o quiénes son más importantes que Dios? Si tu trabajo es más importante que Dios, grave. Eso no significa que no trabajes. Debes ser responsable, pero organízate. Y no es que entonces, como me ofrecen una extra, me voy a hacer la extra porque es que tengo la oportunidad de ganarme 3 pesos. ¿Que dónde están esos 3 pesos extras? Si yendo al Señor hubiese ganado mucho más. Si esa persona que te quita el tiempo, ahora no estoy diciendo, por ejemplo, las esposas cumplan, claro que sí, dejen la comida lista, la casa organizada, o sea, organízate. Que el hijo va a llegar de visita, ay, es que mire hijo, yo los domingos los tengo ocupados, es que a tal hora tengo tal cosa con Dios, pero a tal hora sí te atiendo y a tal hora sí hago. Es cuestión de organizarse. Pero no es que sea la excusa, no, es que, imagínate mi hijo que casi nunca viene y me dijo que preciso hoy venía, entonces yo hoy no puedo ir.
olvídese, ¿cómo voy a poner en riesgo a mi hijo, que le vaya mal a mi hijo? Porque se está convirtiendo en un obstáculo para mi vida espiritual. Donde está tu tesoro, donde está tu corazón, está tu tesoro. Eso es fundamental de mirar si realmente Dios está en primer lugar en mi agenda y en mi vida, y si esta palabra me está guiando a la ruta que Dios tiene preparada para mí y que yo debo tener en cuenta. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esa es la tarea. Busquemos a Dios mientras ahora podemos. Puedes imaginarte cuántas personas en este momento les están diciendo que las van a entubar, que no sabes si va a despertar, y que en ese momento dices: Dios, yo nunca te pedí perdón, ¿y ahora qué hago? Seguramente pedirle perdón, y ojalá lo hagan. Y hasta ahí fue la historia de esa persona. ¿Qué tal si conocemos a Dios con anticipación, cuando las cosas están más o menos bien o bien? Nos dedicamos a conocerlo con tranquilidad, en paz, que se nos facilita más entender. Para que si viene el día malo, como dice la palabra, entonces nosotros tenemos ese apoyo y ese respaldo. Hemos dejado un legado, hemos podido hacer la tarea. Pero que no nos pase como el hombre que estaba crucificado al lado de Jesús, que a última hora Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero no tuvo la oportunidad de haber hecho una tarea, porque si hubiese conocido del Señor antes, no hubiese llegado allí. Esa es la gran diferencia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Estamos a tiempo, pero de la manera correcta, no a la manera mía, no a la manera de otros, no a la manera de religión, porque Dios no tiene religión, recordemos eso. Cuando estudiamos la Biblia no encontramos la religión del Señor, porque Dios no tiene religión. Dios quiere es que tengamos una relación con Él. Eso es lo que Dios realmente busca en cada uno de nosotros. Vamos a ocuparnos en lo que queda del año, pero desde ya, si no hemos avanzado en esta tarea con la cual empezamos, o si en este momento es que estás escuchando esto, el tiempo de empezar es hoy. Y vamos a aprovechar lo que nos queda de este año para que al final del año podamos decir: llegué cumpliéndole al Señor. Es al único que verdaderamente debo cumplirle. Porque si yo verdaderamente le cumplo a Dios, quiere decir que a lo demás también le cumplí, porque Dios es un Dios de orden, y en este proceso Dios nos enseña cómo cumplir cada rol de la vida de cada uno, como madre, como padre, como esposa, como esposo, como trabajador, como amigo, como vecino, de tal manera que no le faltamos a nadie. Amén. Esa es la tarea que hoy tenemos. Vamos a enfocarnos en que Dios pueda contar conmigo y que Él vea que yo estoy haciendo la tarea. Pero es necesario que entendamos cómo es que lo debemos hacer. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón si le hemos faltado, y a pedirle que nos ayude, que esa palabra rema que hemos recibido sea la ruta que nos guíe por el camino que Él tiene establecido, pero de una manera real, no de una manera fantasiosa, aterrizados como verdaderos cristianos. Soberano Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti dándote gracias por tu palabra, por esta palabra rema que nos exhorta, que nos confronta con nuestra realidad, porque te hemos faltado y te pedimos perdón, Señor. Si te hemos faltado y hemos puesto en primer lugar muchas otras cosas o personas, robando el tiempo necesario de congregarnos, de servirte, de prepararnos, de estudiar la palabra. Aún la pereza
Es un obstáculo para muchos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, para que cada día nuestra meta, nuestro propósito principal sea buscarte, andar en los propósitos tuyos, que tú seas el centro de nuestra vida, el eje en el cual nos movemos, y que en nuestra agenda tú ocupes verdaderamente el primer lugar, porque realmente te damos el lugar que te corresponde, y no que ocupas el último lugar por si se puede. Perdónanos, Señor, si así lo hemos hecho. Y ayuda, Dios. Espíritu Santo, fluye con poder, ministra la vida de tus hijos, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender que estamos en los días malos, que no hay tiempo para perder, que es ahora cuando debemos estar buscándote, porque tenemos la oportunidad y el privilegio de conocerte en este tiempo, seguramente en medio del dolor, de la aflicción, de la tristeza, de la enfermedad, de la dificultad económica, de la dificultad en el hogar, pero sabemos que tú tienes solución y tienes respuesta, porque ¿a quién iremos sino a ti? ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti? Ayuda a tus hijos a entender que la verdadera solución y la verdadera respuesta está en ti, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Te adoramos, te exaltamos y te honramos. Reconocemos tu señorío sobre nuestra vida. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Redentor y Salvador, que pagó el precio de nuestro pecado, y en el poder de tu Santo Espíritu que nos guía por la ruta tuya, por tu presencia, porque tú eres, Señor, el que nos enseñas y nos guías por el camino tuyo. Te alabamos y te honramos, Rey de los cielos. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. En Cristo somos más que vencedores, y en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les continúe bendiciendo, nuevamente recordándoles que Dios te ve y que es necesario que se inscriban al canal, que este mensaje lo oigan, lo evalúen y lo compartan a otras personas. Si la palabra de Dios se compartiera como se comparten todas esas noticias falsas que llegan, esas noticias terroristas, sería mucha la gente que hubiese conocido del Señor. En vez de reenviar todo ese poco de cosas que no traen bendición sino angustia, que traen depresión y tristeza, o que traen rabia, dolor, odio, comparta un mensaje como este, porque esto es una manera de predicar. Que no tiene ánimos o que no puede predicar, esta es una manera. Dios les bendiga grande y poderosamente.